Bueno, y vamos a continuar con este tercer episodio y la importancia de las creencias limitantes en nuestra realidad. Este es un tema, como les comentaba, bien amplio, que lo vamos a hacer en dos partes, ¿no, Landa? Así es, porque no solamente es amplio, es que es vital para nosotros entender cómo nosotros vivimos la vida. Es vital para poder hacer los cambios que queramos hacer de cara a conseguir nuestros sueños y nuestras metas. Ya adentrándonos en este tema tan poderoso, porque es sumamente poderoso, ¿por qué es importante identificar las creencias? Uf, ¿por qué es importante identificar las creencias? Porque las creencias determinan en un 95% cómo yo actúo. Nosotros tenemos una manera de percibir, una manera específica de percibir el mundo, de interpretar lo que nos pasa. ¿Y de qué depende esa manera como nosotros interpretamos el mundo? ¿De qué depende esa manera como nosotros reaccionamos ante lo que nos pasa? Depende de nuestro sistema de creencias. Por eso es importante que conozcamos cuáles son nuestras creencias. Ok, ¿y qué son, para entrar todos en contextos y comprender bien este tema, qué son las creencias? ¿Qué es una creencia? Una creencia es aquello que nosotros tenemos instalado en nuestro inconsciente que determina en gran medida cómo nosotros actuamos en la vida, que no lo cuestionamos y que no sabemos que la tenemos. O sea, es un programa que habita nuestro inconsciente, que determina la manera como nosotros actuamos, como nosotros pensamos, que no sabemos que existe. Wow. Que está ahí en el inconsciente. Está en el inconsciente, no sabemos que existe, no lo cuestionamos, pero determina la manera como nosotros actuamos en la vida. Wow. Es realmente, es todo un trabajo, ¿no? Lo hablábamos en el episodio anterior de autoobservación, de autoconocimiento, porque es saber que están ahí. No es que tú, Holanda, tienes creencias y yo, Tania, no tengo creencias. Todos tenemos creencias. Todos tenemos creencias. ¿Por qué? Porque digamos que es como esa información que nos permite, entre otras cosas, poder sobrevivir. Porque si cada día nosotros tuviéramos que aprender cómo sobrevivir en nuestro planeta, pues no hubiéramos, digamos, sobrevivido como especie humana. El tema es cuando esos programas que nosotros tenemos nos empoderan y nos ayudan a conseguir nuestras metas y nuestros sueños, o cuando esos programas que nosotros tenemos lo que hacen es limitarnos y autosabotearnos. Interfieren. Sí. Y es que ese sistema bueno, esas creencias durante nuestros primeros 7 años de vida, ¿sí? Nosotros somos como una esponjita, ¿no? Que absorbemos todo lo que en nuestro entorno están, nuestros padres nos decían, nuestros abuelos, las personas con las que nosotros convivíamos, ¿no? Sí, ese es el tema, que nosotros tenemos unas creencias que no nos pertenecen. Unas creencias que fueron instaladas en nuestros primeros años de vida, más o menos hasta los 7 años, cuando el cerebro no está completamente formado. Y debido a eso, pues el niño está como en un estado teta, ¿sí? De frecuencias cerebrales. ¿Y qué pasa en ese estado? Que todo entra directamente al cerebro y queda instalado ahí, porque no existe la capacidad de razonar. Queda instalado y entonces se convierte en información que nunca vamos a ni siquiera cuestionar. Porque es que ni siquiera sabemos que la tenemos. Son esas cosas que de repente uno las cree, actúa con base en eso que cree, pero no se da cuenta ni siquiera de lo que está haciendo, de lo que está actuando. Y caemos en esos patrones repetitivos y muchas veces, como tú lo decías hace rato, alcanzamos a manifestar lo que deseamos, pero muchas veces se convierte en una piedra el zapato. Realmente nos desconecta de ese proceso de manifestación e inclusive nos afecta en esa conexión con nuestro poder personal. Claro, porque es que, mira, como nosotros, de acuerdo a ese sistema de creencias, sí, es nuestra interpretación de lo que ocurre.
De acuerdo a como nosotros, a ese sistema de creencias, son los pensamientos que nosotros tenemos. De acuerdo a esos pensamientos son las emociones que se nos albergan, que se generan. Y de acuerdo a esas emociones es como nosotros actuamos. ¿Y de qué depende nuestra realidad? De la manera como nosotros nos comportamos. Entonces, resumiendo, las creencias determinan nuestros pensamientos determinan nuestras emociones nuestros comportamientos y nuestro comportamiento nuestra realidad. Entonces, ¿de qué depende nuestra realidad? De nuestro sistema de creencias. Algunas veces ese sistema de creencias tiene información que nos ayuda a conseguir nuestros sueños porque están alineados con lo que nosotros queremos lograr en la vida. Pero habrá situaciones en las que no, en la que más bien nosotros nos autosabotearemos y no nos damos cuenta. Y muchas veces, bueno, eso tiene que ver con el manifestar lo que deseamos, pero también muchas veces eso está ligado con enfermedades también, ¿no? Claro, porque ¿qué pasa con nuestros pensamientos? Dijimos que generan emociones. ¿Y qué es una emoción? Es una actividad bioquímica en el cerebro. O sea, generamos neurotransmisores, generamos hormonas. Esas hormonas van a nuestro cuerpo, esos neurotransmisores van a nuestro cuerpo. ¿Y cuál es la importancia? ¿Por qué eso es importante? Porque ya la epigenética lo dijo, puede cambiar nuestra biología. Okay. Nosotros podemos alterar nuestra biología para bien o para mal, de acuerdo a esa actividad bioquímica que está ocurriendo en nuestro cerebro, producto de las emociones. Es una bendición todo lo que la ciencia ha descubierto realmente. Sí, por supuesto. Es una bendición. Antes estábamos como, digamos, viéndonos como víctimas. Ahora decimos, no soy tan víctima, sencillamente soy un producto de mi programación y la buena noticia, y lo puedo cambiar. Ahora, a eso iba. ¿Es posible trabajar ese sistema de creencias? Es posible cambiar ese sistema de creencias. Hay formas en que nosotros podemos trabajar, ¿sí? Está, por ejemplo, la hipnosis, que es como un niño instala su sistema de creencias en los primeros 7 años. Entonces, bueno, ¿y cómo la podríamos utilizar nosotros ahorita? Bueno, ¿qué tal si cuando empezamos a dormirnos y nuestra mente consciente se desactiva, escuchamos un programa, escuchamos un audio, sí, así entre medio dormidos y entre medio despiertos, y lo escuchamos y lo repetimos y lo escuchamos varias veces, se va instalando. Holanda, yo siento que este es un tema que lo vamos a continuar en nuestro siguiente episodio, en cómo trabajar esas creencias que nos limitan, ¿no? Que nos limitan. Ahora fíjate, antes porque es importante, es clave realmente pues conocer como la definición, qué son, desde cuándo las traemos, porque las traemos desde hace mucho tiempo. ¿Cómo identificamos esas creencias en nuestra vida? ¿Cómo? ¿Cómo identificarlas? De la manera más fácil. ¿Cómo es tu realidad? Ve tu realidad, analiza tu realidad. Tu realidad siempre va a responder a tu sistema de creencias. ¿Qué cosas se te facilitan? ¿Y qué cosas se te complican? Son desafiantes, son como más... Correcto. Más cuesta arriba. ¿Cómo es mi relación con el dinero? ¿Cómo son mis relaciones de pareja? ¿Cómo es mi salud? ¿Cómo es mi trabajo? ¿Cómo es mi trabajo? ¿Cómo son mis relaciones laborales? ¿Cómo es mi relación con el dinero? Si nosotros ponemos el ojo ahí, vamos a encontrar muchísima información. Si nosotros, por ejemplo, decimos, bueno, no sé qué pasa con el dinero, pero cómo me cuesta conseguirlo. Y cuando lo consigo, cómo se va de rápido. Y eso siempre ha generado un estrés en mi vida. Bueno, ese es un punto en donde hay que poner el ojo. ¿Qué información, qué programas tengo con respecto al dinero? ¿Sí? ¿Por qué? Porque esos programas que yo tengo con respecto al dinero pueden no estar favoreciendo, ¿sí?, lo que mi sueño, mis propósitos, cuáles son qué es lo que yo tengo planificado con el dinero. Entonces, para responderte, ¿cómo puedo yo darme cuenta de mis creencias? Bueno, observando cómo es mi realidad, observando cómo
cada uno de los aspectos de mi vida se me complican o cómo se me facilitan. Y ahí voy a encontrar información muy importante. Excelente, Holanda. De verdad que este es un tema que es como la capita de la cebolla, ¿no? Sí. De quitar y quitar. Nosotros tenemos una mentoría que es, ahorita las que estabas hablando me vino a la mente, que es manifiesta, ¿no? De manifestando desde el campo cuántico. Bueno, esos son niveles profundos que vamos a llegar más adelante. Eh, Sin embargo, se me vino a la mente eso cuando hablábamos del tema del dinero y de la relación con el dinero, porque muchas veces, y en los casos que hemos visto y tú has visto, que hemos compartido, es realmente cómo vienen como esa información que realmente no nos pertenece, sino que simplemente traemos y estamos en esa realidad. Y es ahí en donde cuando no estamos satisfechos con la vida que tenemos ni con la realidad que tenemos, revisa tu sistema de creencias, revisa tus creencias. Y al revisar las creencias, el primer paso es identificarlas. Identificarlas, por supuesto, identificarlas y después que pues integrarlas, darme cuenta de que eso que yo he identificado me pertenece, forma parte de mí y de esa manera la puedo trascender. Y existe un método y existe la manera de instalar nuevos programas en mi mente inconsciente que me resulten más beneficiosos, que me Que ayuden. a cambiar como esas etiquetas de valor que yo tengo en la vida, de cara a qué, de cara a poder alinearme con mis sueños, de cara a poder conseguir todo lo que yo me propongo en la vida y que de alguna manera puede ayudar a sentirme más mejor conmigo misma, más feliz. Sí, en más conexión. Hacer esa reprogramación mental, ¿no? Correcto, hacer esa, y que se puede. Gracias a eso nosotros tenemos el potencial de reprogramar nuestras creencias. Y esa es la buena noticia que ha descubierto la neurociencia. Gracias a la neurogénesis, la capacidad de generar nuevas neuronas. Es correcto, neurogénesis del cerebro. Sí podemos cambiar, sí podemos y a la neuroplasticidad. Correcto. Sí podemos cambiar nuestro sistema de creencias. Eso es lo que ha descubierto la neurociencia en los últimos años. Excelente. Bueno, entonces ya para ir cerrando, ¿sí? Esta es nuestra entradita, ¿sí? Nuestro aperitivo para entrar en este, que es bastante ya tela que cortar con lo que acababa de compartir Holanda, con lo que son esas creencias y aprender a identificarlas. Correcto. Lo importante que nos quede claro el día de hoy es que nuestra vida está determinada por nuestro sistema de creencias. Que las creencias es aquella información que nosotros tenemos en nuestro inconsciente, que no sabemos que la tenemos, que no la cuestionamos, sin embargo, decide el 95% de nuestra vida. Casi nada. Casi nada. Bueno, amada comunidad, recuerda que puedes ver este episodio completo en nuestro canal de YouTube, Medinut SAS, y también puedes seguirnos en nuestras diferentes plataformas, Apple Podcast, Spotify y Google Podcast. Bendecido día para cada uno de nosotros y en conexión con la felicidad, la alegría y que somos capaces y que todo es posible. Todo es posible.